Bueno, hoy nos visita a Hernando y al Instituto Divino Corazón, el geógrafo, periodista, trotamundos, Pablo Sigismondi, que es la segunda vez que nos visita el instituto en el contexto del proyecto de Naciones Unidas. Estuvo esta tarde dando una charla para todos los alumnos y esta noche vamos a tener una charla para las personas adultas o interesadas en general. Es para nosotros un orgullo tenerlo nuevamente en Hernando porque sus tiempos son bastante acotados y está siempre en actividad y se toma un tiempito para venir hoy a Hernando y para nosotros es una alegría inmensa. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, gracias a vos, Gustavo, a todos los profesores, a todo el equipo docente y a todos los alumnos de este Instituto Divino Corazón. Para mí, sobre todo, una gran alegría que en este lugar se trabaje con el modelo de las Naciones Unidas. Creo que eso hace a una calidad y a una posibilidad de que los chicos vayan viendo el mundo desde una práctica, desde la misma escuela secundaria. Me parece que la transversalidad con la que se trabaja utilizando los cuarto, quinto y sexto años es muy bueno. Me contaban hoy que más de 70 países representan con otros institutos y colegios de la región. Y creo que también es un aporte muy grande. El conocimiento es un aporte a la paz. O sea, el conocimiento del mundo es un aporte a la paz porque es sacarnos mitos y sacarnos muchas veces ignorancias que tenemos sobre otros pueblos, otras religiones, otros lugares. Y si desde niños, si desde adolescentes tenemos la posibilidad que nuestros educandos nos ayuden a entender este mundo cada vez más interconectado y cada vez más cercano y lejano simultáneamente, hacemos un gran aporte a la paz, creo. El aporte que quiero hacerles es sobre todo desde la vivencia, desde la práctica de la geopolítica. Es decir, la geopolítica es una ciencia que estudia nuestra tierra, la epidermis de nuestra tierra y las situaciones que vivimos en el mundo desde el punto de vista geopolítico de conflictos. Pero esta ciencia tiene la particularidad que necesita ser vivida para realmente entenderse. Y mi principal aporte para los chicos y para la comunidad de Hernando es el hecho de que les hablo desde el conocimiento geográfico, desde el conocimiento geopolítico, desde la fotografía, desde la cartografía, pero especialmente desde la vivencia. Pongo el ejemplo, el año pasado he tenido la posibilidad de estar en la República Centroafricana, un país que vive una durísima guerra civil, tribal, casi oscura y desconocida. Y cuando uno está y cuando uno ve el lugar y cuando está con la gente de carne y hueso de ese lugar, se da cuenta que la guerra no son números, ni son daños colaterales, ni son solamente cuestiones analizadas a veces hasta te diría con frialdad, sino que nos afectan y sobre todo nos afectan como familia humana. Por otro lado, también me gustaría, y los chicos me siento muy feliz de el encuentro que tengo con ellos, la avidez de preguntas y conocimientos, me están siguiendo por todo el colegio ahora preguntándome. El hecho de poder vivenciar desde nuestra posición argentina en el mundo, porque también el otro problema que tenemos, que dentro de unos días comienza el Mundial de fútbol en Rusia y los grandes medios envían periodistas, muchísima cantidad de periodistas van a cubrir el Mundial de Rusia, cosa que me parece excelente.
Pero sin embargo, ningún medio ha enviado periodistas a cubrir el conflicto en Gaza, ni tampoco ha enviado a cubrir el conflicto en Siria, ni tampoco ha enviado a cubrir el conflicto en la República Centroafricana, o en Ucrania, o en tantos otros lugares en el mundo donde se están viviendo situaciones que hacen a toda la humanidad, porque lo que ahí está sucediendo nos van a definir en los próximos años. Entonces esto también viene y tiene que ver con una situación, diría, infantil que tiene muchas veces nuestra prensa, que solamente repite las noticias internacionales que vienen desde las agencias, de las mismas agencias que a veces están bajo los intereses o bajo los poderes de los que han destruido, de los que hacen guerra, de los que invaden, etcétera, etcétera. Es muy importante para nuestra prensa y para nuestra educación entender que nosotros, como argentinos y como latinoamericanos, también tenemos capacidad no solamente de producir tecnología, no solamente producir alimentos, sino también producir conocimiento y producir información desde nuestra mirada, desde nuestra posición, desde nuestra ubicación en el mundo. Y eso también es la otra cuestión muy importante que quiero dejarles de inquietud a los chicos, que vean que es posible salir por el mundo, es posible andar, es posible visitar, es posible conocerlo. No hace falta ser un extraterrestre, ¿no? Bien, Pablo, por ahí la llegada de los alumnos, a los jóvenes, es pensando seguramente en un futuro y poder cambiar quizás las decisiones de la prensa de actualmente, de decir vamos todos a Rusia pero no a los conflictos que hay en Gaza. Quizás con los chicos, con el futuro que son los jóvenes, se busca cambiar eso. Sí, yo creo que es una cuestión de conciencia. Por supuesto sabemos que los medios muchas veces están bajo intereses económicos o corporativos muy fuertes, que a lo mejor el periodista individualmente busca otro camino, pero sin embargo está atrapado en líneas directrices que no dependen de él. Yo puedo contar muchas experiencias que he buscado poder ir a lugares en el mundo para visitarlos y poder analizarlos desde sus pobladores, y sin embargo la prensa o las cadenas de prensa de Argentina son muy reacias también a enviar corresponsales, porque hay una cuestión muy real que es la cuestión de la seguridad y la cuestión que hace al hecho de que ninguna quiere correr riesgo de enviarte a áreas difíciles. Es mucho más fácil ir a ver el Mundial de Fútbol, ¿no?, que ir a Gaza. Yo creo que lo que a mí me gustaría sembrar en los niños, sobre todo, y los jóvenes, es la duda, el dudar, el poder aprender a dudar, aprender a cuestionarnos la información, el conocimiento que recibimos del mundo, aprender a ver el mundo con ojos nuestros, pero también con ojos críticos, aprender a analizar, aprender a no creer todo lo que leemos, porque hoy en día, con la sobreinformación que recibimos por los medios digitales, por los teléfonos, etcétera, es una inundación de noticias donde muchas veces hay que distinguir un vaso de agua potable en un mar de agua impura, de agua sucia. Y eso hace falta también conocimiento y razonamiento. Por eso es la unión de las dos: la educación, en este caso aquí en el instituto, la educación, pero también la praxis. Y en esto también vuelvo a repetir, me parece fabuloso la posibilidad del modelo Naciones Unidas, porque tenemos la educación formal, la educación geográfica e histórica, pero estamos dando a los niños, a los jóvenes, una herramienta para ver ya por sí mismos, desde nosotros, esta composición del mundo de las Naciones Unidas. Sí, en general en nuestro país se conoce lamentablemente solo por el fútbol, en general. Cuando uno tiene la posibilidad de acercarse a medios académicos,
y cuenta que viene de Argentina, la primera pregunta es ¿cómo puede ser que un país como Argentina esté como está? Lo que más asombra al mundo es de Argentina, probablemente más allá de esas anécdotas que siempre nos dicen, lo que más asombra de nuestro país es que vivimos en una parte del mundo donde no hay calamidades casi naturales, no hay grandes desastres naturales, no hay tsunamis, no hay terremotos grandes, no hay volcanes en erupción que afecten poblaciones significativamente. No tenemos grandes diferencias étnicas que nos enfrenten a unos con los otros, como sucede en muchos lugares en el subcontinente de la India, en África, en Medio Oriente. No tenemos problemas religiosos entre nosotros que enfrenten a una parte de la población con la otra. No tenemos problemas de sobrepoblación, todo el contrario. Argentina es un país subpoblado, apenas estamos llegando a 15 habitantes por kilómetro cuadrado, en un mundo que cada vez necesita más espacio. Nosotros nos sobra el espacio, nos sobra el territorio, nos sobra la diversidad. Somos el 8º país del mundo en cuanto a extensión territorial. Tenemos todo tipo de mineral, tenemos todo tipo de recurso natural, tenemos agua, tenemos energía, tenemos la potencialidad de ser un país de vanguardia, y sin embargo cíclicamente caemos en tragedias colectivas, cíclicamente caemos, diría yo, de una manera abrupta como sociedad en su conjunto. Ahora lo estamos viendo en estos días, volvemos a tener que recurrir a los organismos internacionales para pedir créditos. No sabemos cómo llegamos a esta situación, no lo sabemos. Es decir, asombra mucho que Argentina no pueda salir y no pueda ser una potencia. Lo que más se preguntan los círculos académicos, de hecho es un caso especial de estudio el nuestro, en otros lugares del mundo, cito por ejemplo la Universidad de Tübingen. Argentina es un caso especial porque teniendo los recursos, teniendo la extensión, teniendo una población con un nivel de educación aceptable, teniendo todas las potencialidades, sin embargo no puede salir de este círculo vicioso en el que estamos. Y es una pregunta que la gente se hace fuera de nosotros y que no encuentra la respuesta, ¿no? Sería difícil solamente mencionar, por ejemplo, el populismo típico latinoamericano, la demagogia latinoamericana, cosas que simplifican. Y creo también que es otra cosa muy importante aportar el hecho que no vivimos en un mundo binario, no vivimos en un mundo maniqueo de blancos y negros. No vivimos en un partido de fútbol, no vivimos en una parte A y una B, sino que tenemos que aprender a vivir con toda nuestra gama de diversidad, pero falta un proyecto de nación y de país, falta una estrategia a largo plazo que sobrepase los partidismos y los gobiernos momentáneos. Hace falta líneas directrices para 50 años. ¿Qué queremos hacer con nuestro país? ¿Qué queremos hacer con nuestra energía? ¿Qué queremos hacer con nuestra educación? ¿Cuántos queremos ser? La cuestión del poblamiento sigue siendo tan o más importante que cuando Alberti lo planteó en el siglo XIX, porque hoy vivimos en un mundo sobrepoblado, y me parece que ahí es donde nos debemos dar un gran debate nacional. Te diría que lo primero que te hace cuando uno tiene la posibilidad de viajar por el mundo es comparar. Entonces el poder compararnos, el poder mirarnos desde lejos, desde afuera, sin las pasiones que a veces son muy fuertes acá, muy cercanas, esa toma de distancia no solamente geográfica sino también espiritual con lo que nos sucede, te permite ver con más claridad. La educación argentina se ha caracterizado por su excelencia. La universidad y la educación pública argentina han tenido los niveles estándares más altos del mundo, pero nos falta
mucho todavía el trabajar en conjunto como sociedad. Es decir, nosotros como argentinos somos muy buenos individualmente, pero nos falta, por lo mismo que mencionaba antes, un proyecto colectivo, trabajar en equipo, darnos cuenta de que la individualidad puede ser excelente, pero si no es el equipo no funcionamos. Desde ese lugar el aporte de nuestra educación tiene que ser fundamental, y es uno de los grandes pilares que tenemos que desarrollar, encontrarnos, a darnos cuenta del conjunto. Yo puedo tener una determinada posición partidaria, política, puedo vivir en una determinada región del país, pero nos hace falta muchísimo más conocernos a nosotros mismos, integrarnos a nosotros mismos. Fíjate que el colonialismo no es un colonialismo, y la dependencia y la neodependencia no están solamente en relación a las metrópolis exteriores, sino que se dan hacia el interior de nuestra propia sociedad, e incluso te diría cambiando el grado de escala geográfica en nuestra propia provincia. Es decir, muchas veces los grandes acontecimientos suceden solamente en las ciudades importantes o en las capitales, y no hay llegada al interior. Una de las cosas que también quiero destacar de esta avenida Hernando es la posibilidad de traer al interior la vivencia. No todo tiene que quedar en los lugares donde están las luces. También es bueno salir al interior, y porque además de agradecerlo, mi trabajo es circular. El viaje no se termina hasta que no se cuenta, y la posibilidad de contarlo no es solamente contarlo donde está el glamour, sino también ir a contarlo a los pequeños lugares, como a las pequeñas aldeas, a las pequeñas escuelas del interior de la Argentina. Yo ahora voy la semana que viene, la otra, a La Puna, y me siento muy feliz porque además como que me reencuentro con los lugares del mundo, esos de la cara oculta, de lo que yo llamo la cara oculta o ocultada de la tierra, esa cara que a veces no se ve pero está tan presente como la otra cara de la luna. Y desde ese lugar también es muy importante lo que nos queda por tarea en nuestra patria. No, hablar de un modelo sería una copia, y más de una vez hemos fracasado justamente porque hemos copiado, porque creemos que nos traen la receta. Y acá no hay ninguna receta mágica. Cada pueblo tiene una historia, una identidad. Cada pueblo tiene una geografía completamente distinta, tiene una historia absolutamente distinta. Entonces, tomar modelos no. Sí hay ejemplos que uno puede mencionar, como por ejemplo los estados nórdicos, donde el Estado es muy presente, especialmente con la salud y con la educación. Y el modelo que me parece la línea directriz fundamental es que no podemos abandonar a la sociedad solamente a las leyes del mercado, porque las leyes del mercado se basan en una cuestión meramente de riqueza y de ganancia. Entonces, si necesitamos tener un Estado lo suficientemente inteligente y fuerte, no solamente para que proteja a los más débiles de la sociedad, que lamentablemente el mismo modelo hace que sean cada vez más los débiles o los excluidos, sino que además necesitamos un Estado que nos garantice, que sea lo suficientemente fuerte para que garantice leyes económicas, leyes políticas, leyes educacionales clarísimas para todos. No podemos estar a la deriva de los mercados financieros internacionales. Argentina no puede darse el lujo que todo quede reducido a lo que el humor del mercado mundial quiera, porque ahora estamos viviendo un vendaval, y ¿quién nos salva de este vendaval? Es fundamental que nosotros tengamos un rol y una participación, pero además esto
implica que como ciudadanos nos interesemos en la red pública, en la cosa pública. Necesitamos entender que nuestra participación no empieza y termina el día que cada 2 años vamos a un cuarto electoral a votar. Nuestra participación es permanente, debe ser permanente. Todo lo que nos sucede nos involucra. Lo que nos sucede ahora en el Valle de Punilla con la autovía, o lo que sucede el problema de la megaminería, o el problema de la contaminación de las napas de agua, o el problema de las concentraciones de agrotóxicos en gran parte de la pampa húmeda, es un problema que nos afecta a todos, porque en definitiva son cuestiones como de modelo de sociedad. Hay innumerable cantidad de ejemplos que podríamos decir. A veces te da la idea que pensamos solamente para el muy corto plazo y para la ganancia inmediata. Hay lo que vos decís muy bien del partido de fútbol, o sea, muy exitista. Tengo que ganar ahora, no importa qué va a venir, ni a costa de qué, ni cómo. Y eso nos ha hecho mucho mal. Por eso si pudiéramos trazar líneas a muchísimo más largo plazo. Mira, pongo un ejemplo que nos estamos viviendo en nuestra provincia con la autovía de montaña en el Valle de Punilla, que es una obra faraónica, cuesta alrededor de 300.000 pesos el metro de autovía. No se ha consultado a la población, se la consulta tardíamente, se trabaja sobre hechos consumados, y es muy grave porque a pesar que pasa lejos, en realidad nos afecta a todos. Y ahí es donde deberíamos pensar a más largo plazo. ¿Por qué no planificar cómo reactivar un ramal de ferrocarril que llegue primero a La Falda, que después llegue a Capilla del Monte, que después llegue nuevamente a Cruz del Eje, en vez de plantar una obra de estas características que sabemos está haciendo un daño medioambiental, a un costo medioambiental muy grande? Y vemos nada más, vuelvo a repetir, lo exitista, lo de este momento. Y a veces también sucede que como gobernamos para ganar elecciones cada 2 años, necesitamos ver grandes pompas. Y no vemos que los trabajos verdaderos a veces no son para ganar una elección, sino que quedan en subterráneos. Hay una famosa frase que dice que la cabeza es redonda para que las ideas puedan cambiar de dirección. Nosotros necesitamos debatir y cambiar de dirección ideas todo el tiempo. Necesitamos buscar un modelo propio, argentino, latinoamericano. No necesariamente están mal los otros, simplemente no nos representan. Y como no nos representan, es difícil que sean la vía de salida a las situaciones que a veces nos toca enfrentar. Muy bien. Bueno, quería agradecerle a Pablo, y agradecer también a la gente de Humanta, Huasique, Emiliano, toda su familia y toda la gente que desde Centro Cultural, y a la Municipalidad de Hernando también nos estuvo apoyando en esto, y a la Cooperativa La Vencedora, que también estuvieron apoyándonos un poquito para que Pablo pueda venir hoy, ¿no? Así que para invitar a toda la gente para que se llegue esta noche para poder disfrutar otro día con Pablo. Muchísimas gracias, y decirle que además de feliz, es mi sueño poder ayudar siempre a que veamos la cara oculta de la tierra.